Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qué agradable es estar en los atrios de nuestro Dios, habitar los hermanos juntos y celebrar con gozo otro día de Shabbat. Hacemos el esfuerzo para cumplir y guardar sus mandamientos y con ello tener reposo. Muchos piensan que el reposo es que tienes que estar sentado en un sillón. No, el reposo es escuchar la palabra del Eterno y con ello reconfortamos nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro ser. Y también hacemos un freno para dejar todas las actividades y escuchar y alabar al Eterno. Como leyeron en esta porción de esta semana, más bien tenemos dos porciones en esta semana, Tazria y Metzorá. Y estas dos porciones, al analizarlas y para tener un panorama general, lo mostraré de la siguiente manera. En el capítulo 12 de Tazria, su significado es si concibieres, habla de la mujer cuando daba luz a un varón o a una niña. ¿Y cómo sería su purificación? Es decir, los tiempos para estar separada, apartada, mientras estaba impura y pasaba el proceso de purificación. También habla de que como el niño, si era varón, tenía que ser circuncidado al 8º día. Y al final del tiempo, ya sea de un varón o de una niña, tiene que llevar una ofrenda de expiación y una ofrenda por pecado al Mishkan. Mientras tanto, ella no se podía acercar, no podía estar y no podían tener contacto con ella, por eso tiene que estar separada. Y en el capítulo 15 habla sobre, ya en Metzorá, habla sobre el flujo seminal del varón, cómo se hace impuro, y en los dos, tanto el hombre, el flujo seminal, y en la mujer en el periodo de menstruación, o por cualquier otra circunstancia, porque luego también no nada más es por menstruación, sino también porque tienen una infección o tienen algo, también les puede causar. O también se da se ha dado los casos cuando tienen cáncer, cáncer de matriz o algo, también pueden tener flujo de sangre. Pero en este caso lo toma de forma general y entonces habla tanto el hombre como la mujer que si tienen flujo están impuros y la forma de purificarse, ¿no? Y también ellos como tienen una ofrenda de expiación y de perdón. No podemos abarcar estos temas, muchos temas, es interesante y muy rico esta parashá y también te salen muchas dudas, pero no podemos abarcarlo todo, pero gracias al Eterno que tenemos un tiempo después, el Oneg, para meditar, reflexionar, hacer las preguntas y respuestas y todo eso, y poner en aprietos a Moré, ¿no? Pero hoy vamos vamos a tratar otro tema. Pero si vemos básicamente, estas dos, básicamente habla de los órganos sexuales y que estos producen vida. Si al hombre en este caso es impureza seminal, eyaculación, y queda impurificado, y la mujer, la menstruación es lo que hace, está fértil la mujer durante un periodo, pero después se tiene que limpiar los ovarios, la matriz, y es con los órganos, entonces tiene que sacar esa sangre para que nuevamente empiece el ciclo y la mujer está lista o preparada para el embarazo, ¿no? Si se dan cuenta, es tanto el hombre como la mujer, los dos dan vida, los dos juntos dan vida a un ser humano, y aquí está hablando sobre que se muestran impuros y tienen que estar purificados, ¿no? Pero ese no será el tema, nada más lo doy como una remembranza o reflexión, análisis. Bueno, vamos a escudriñar los mandamientos y nos vamos a centrar en el capítulo 13 y el capítulo 14. De estas porciones recibe el nombre de la porción que me voy a centrar, que es la Metzorá. Y veamos, se supone que Metzorá significa leproso, pero mire, lo que realmente lo que quiere indicar es que estas son las leyes de la lepra.
Pero vamos a leer primero capítulo 13, versículo 1 y 2. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: una persona que tuviera en la piel de su carne una mancha clara, o una mancha blanquecina, o una mancha brillante, y fuere en la piel de su carne una afección de Sarat, será traído a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos, los Coanim. Aquí aparece primero por primera vez esta palabra, Sarat, y en su traducción significa lepra, ¿no? Y después en el versículo 29 de este mismo capítulo, es decir, capítulo 13, versículo 29, dice: un hombre o una mujer que haya en él una afección en la cabeza o en la barba, observará el Cohen la afección, y si he aquí su aspecto fuere más profundo que la piel, y en él hay pelo amarillo delgado, lo declarará impuro el Cohen. Netek es ella, es decir, Sarat, de la cabeza o de la barba es ella. Y aquí viene otro tipo de afección, pero esta, la primera, Sarat, se daba en cualquier parte del cuerpo, en la piel. Y este segundo se llama Netek, que es igual, es un Sarat, una lepra, pero su diferencia es que se manifiesta o sale o brota en la cabeza, ya sea en el cabello cambia de color, la cabeza, y en la barba, el bigote, la barba, le sale. Ahora, versículo 47, igual en este mismo capítulo, dice: una vestimenta que hubiere en ella afección de Sarat, tanto en vestido de lana como en vestido de lino, sea en la urdimbre o sea en la trama, tanto de lino como de la lana, o en pieles o en cualquier labor de pieles, y fuere la afección verdosa o rojiza, en un vestido o en una piel, sea la urdimbre o sea en la trama, o en cualquier utensilio de piel, afección de Sarat es ella. Se mostrará al Cohen y observar el Cohen la afección. Y bueno, aquí vemos otro tipo, el Sarat, la lepra, pero ahora la vemos en la ropa, que diríamos en la vestimenta, que es en la ropa, o en cualquier utensilio que tengamos que fuera de piel, cualquier cosa que utilicemos. Por ejemplo, las mujeres que utilizan el bolso de piel, para hacerse uno entender. Y por último, vemos en Levítico 14, versículo 33, dice: habló el Eterno a Moshe y a Aarón, diciendo: cuando entren a la tierra de Canaán, que yo entrego a ustedes para posesión, y pusiere afección de Sarat en alguna de la casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá quien es el de la casa, y referirá al Cohen diciendo: como una afección se me apareció en la casa, mandará el Cohen a evacuar la casa, antes que venga el Cohen a ver la afección, para que no declare impuro todo lo que está en la casa. Después vendrá el Cohen a ver la casa. Y en esta vemos otro tipo de Sarat, pero otro tipo de lepra, pero no en el desierto cuando estaban ahí. Dice: cuando ya estés en la tierra prometida y tomes una casa, es que alguien más construyó esa casa, tú la viste, mire qué gran amor de Dios, porque tú llegas y ya no tuviste que pagar un crédito, una hipoteca o algo, ya tienes una casa, ya tienes los utensilios, tienes todo, y tú dices: me gusta, y ya la tomas, ¿no? Ya nada más la decoras a tu gusto, ¿no? Pero dice: si yo le pongo el eterno Sarat, entonces tendrás que hablar al Cohen, pero antes de que venga el Cohen, retira todas tus cosas, no sea que se vuelvan impuras todas tus cosas, o la declaro impura, así como cuando llega, voy a dar un mal ejemplo, llega Hacienda o alguien, te toma el edificio y ya no puedes sacar todas tus cosas, ya te las embargaron, ya perdiste todo, entonces te da la oportunidad de que saques las cosas, y después ya que sacaste todas tus cosas, llega el Cohen y la revisa, y no tienes pérdida. Y digo, ¿cómo no ponen eso?
Ay, no, que le quitan uno todo, sí. Pero bueno, estos son los tipos de zarat o lepra que vimos, que aparecen durante la escritura. Y esta lepra se da a conocer desde el principio, supongamos, en nuestra piel. Se muestra, se manifiesta, así como cuando a los niños les empiezan a salir las manchitas esas blancas en la cara o en la piel, que es por faltas de vitamina, y andan todos desnutridos. ¿Cómo le llaman? Giotes le llaman, ¿no? Así, estas salían de repente. Bueno, aparentemente salían de repente, pero estas personas que una vez que salían tenían que ir con el Cohen, presentarse y que revisara qué es lo que pasaba. No iban con un médico ni nada. Y al verlos el Cohen los separaba por 7 días o hasta 14 días. Pero imagínense, para la persona era un proceso largo, tenían que estar aislados, así como la mujer y el hombre cuando se hacen impuros por el flujo seminal o la menstruación, permanecen impuros y tienen que estar separados, así también ellos, pero ellos tenían que estar solos, a solas, y estar soportando este tiempo. Entonces el Cohen examinaba y decía, es Araz, es Netek o es Metzorah, ¿no? Pero estas no son enfermedades, no son como la lepra que alguna vez escuchamos, que era putrefacción, se iba cayendo la piel y la carne. No, estas no son enfermedades físicas, se manifestaban en el cuerpo, sí, pero como tal enfermedad no lo eran. Entonces, lo que hacía es que se manifestaba algo de lo que nadie, hacia los demás, que nadie más se daba cuenta y que solamente Dios lo sacaba a la luz, por así decirlo, ¿no? Y una de las razones por las cuales la lepra llegaba al hombre o se manifestaba de esa manera era porque había maledicencia de sus seres semejantes, de sus semejantes. Es decir, a la reflexión que quiero llegar, y a que sigamos analizando, es que básicamente la zarat se manifestaba en el cuerpo porque teníamos la que conocemos, la lashon hara. La lashon hara es la lengua maligna. Dicen los sabios que debido a que el hombre tenía una crítica, un juicio, el que pudiera estar hablando a espaldas de su prójimo, de su pareja, de cualquier persona, hacía una calumnia, hacía un chisme, todas estas cosas hacían la lashon hara, estaban hablando mal. Pero también cuando una persona, aunque tenga la razón de algo, esté diciendo la verdad, o la justicia esté de su parte, de que no hizo algo indebido, se está defendiendo, a veces avergonzamos a las personas, humillamos a las personas, y entonces no nada más es en sentido de hablar mal sobre la gente lo que provocaba que saliera este tipo de lepra, sino también a veces por humillar a otras personas. Recuerdo mucho que leí en algún libro que un rabino, todos judíos, se fueron a un restaurante, comieron y ya terminaron todos los alimentos, y al final llegó el gerente y les dijo, todo estuvo bien, y uno de ellos dijo, solamente que le faltó un poco de sal. Entonces ya se va el gerente y le dice su compañero, no hubieras dicho eso. ¿Qué tal si la persona que en la cocina preparó la sopa o algo es una viuda y necesita el trabajo o algo, ¿no? Entonces pues, se quedó preocupado la otra persona y se fue a asomar a la cocina, y precisamente el gerente estaba regañando a una señora y le estaba despidiendo. Entonces, muchas veces, a veces, nuestras palabras, aunque tengamos la razón y sea lo correcto y uno es amable, no nos damos cuenta que dañamos a otro. Esto también tiene que ver con mucha madurez, porque si la otra persona es jarrito de tlaquepaque, pues cualquier cosa le va a molestar, ¿no? O sea, cualquier comentario bueno, malo o sin querer o no sé,
pues le va a hacer daño. Entonces tampoco uno tiene que aprender a ser prudente, a cuidar lo que dice, pero también del otro lado, la persona uno tiene que aprender a ser maduro y saber escuchar, ¿no? Como dice mucho aquí el de la concha, se fue en la concha, ¿no? ¿No? Y pues, no, mucho aceite. Entonces, pero sí tener mucho cuidado en cuanto, digo, ese comentario de la sal para mí no es tan fuerte, pero sí te hace reflexionar que a veces decimos algunas cosas y así en cada actividad, en cada cuestión, uno tiene que ser prudente y cuidar de no ofender, porque luego a veces no lo hacemos con la intención, no lo hacemos y ofendemos. Lo que ahora Dios nos trata, afortunadamente, que cuando hablamos, el Eterno siempre nos redarguye, nos habla. A veces no nos damos cuenta y solamente nos damos cuenta cuando ya la persona la vemos que está ofendida, está lastimada o algo. Pero gracias al Eterno que tenemos forma de redimir, de ponernos a cuentas y de solucionar el problema. Bueno, de hecho, vemos en Levítico 13, versículo 45, cuando les daba el zará, versículo 45, el zarúa que hubiera en él la afección, sus vestimentas estarán rasgadas, su cabeza estará sin cortar el cabello, su bigote cubrirá con su ropa, impuro estoy, anunciará todos los días que la afección esté en él, estará impuro. Impuro es él, residirá solo, fuera del campamento estará su morada. Esa persona cuando iba al Cohen y le decían, no, si tienes zarat, son 7 días. luego, 7 días. No, espérate mañana, no. 7 días y aquí le dice las características que va a tener físicamente. Sus ropas estarán rasgadas, no se va a cortar el cabello y cubrirá, pues como dijimos, se puso cubrebocas, pero con la misma ropa se cubre, ¿no? Y todo el tiempo estará diciendo, impuro soy. Incluso recordamos cómo en los escritos mesiánicos, cómo los leprosos se le acercaban al Mesías y decían, gritaban, soy impuro, pero nos ponemos de los dos lados. Uno es que en cuanto tiene el zará, esta persona lo sacaban fuera del campamento. Imagínense, en el centro está el Mishkan y a los lados está distribuido las tribus y son 6 millones de personas, más de 6 millones de personas organizados por tribus y así. Aquí todavía no lo mencionan, lo vemos hasta números, pero imagínense, y luego tiene que salirse del campamento, estar a las afueras de la ciudad, solo allá afuera, rasgado, y cada vez que veía a una persona gritaba, impuro soy, ¿no? Soy impuro. Y pues te imaginas el día bajo el sol, es un tiempo de 7 días donde tiene que estar él y su conciencia, porque la Sará daba por la Lashon Hará y tiene un tiempo de reflexión. Ahora se tiene que estar quejando de su situación, quejándose, si él quiere, de su suerte, porque ahora está en la calle. Yo creo que sí le acercaban alimentos o algo, no lo sé. Le dice, tienes que estar gritando impuro. Yo me imagino que así como le dio el mandamiento o la orden a los soldados que les dijo, cuando vayas a la guerra, cuando tengas tus necesidades, haz un hoyo y después lo tapas. Yo me imagino que entre todas las tribus también tenían que salir fuera del campamento a hacer sus necesidades. Entonces se lo tenían que encontrar. Entonces si se lo encontraban, él tenía que estar precavido diciendo, estoy impuro, porque también el decir que no estoy impuro, de alguna manera, por eso vemos en los capítulos 10, el 15, que dice, si tú estás impuro, en donde te sientes será impuro. Si tocaste a otra persona, es impura. Si le escupiste a otra persona, se vuelve impuro. Y se purifica hasta en la tarde. Por ejemplo, te sentaste en un lugar, está impuro ese lugar. En la cama donde estuvo la mujer impura, se vuelve impura la cama. Y eso, un montón de cosas. Entonces yo digo, con ellos
era de que cuidaran, de que no impurificaran a alguien más. ¿No? Y ahora sí, ay, ya me purificaste, ahora me tengo que quedar aquí, ¿no? Te pasa estás deprisa en el coche y de repente te pegan y ya no puedo hacer nada. Tengo que esperar la aseguradora, tengo que hacer, ya perdiste todo el tiempo. Es algo así, ¿no? Ya perdí, ya me purifiqué, ahora tenía pendiente de ir a hacer algo, ahora ya no puedo, ¿no? Es algo así. Por eso tenía que estar, yo ya estoy impuro, ahora tengo que cuidar que alguien más no se impurifique. Por mi culpa esa persona. Bueno, si le hago como una película, dice, en una nave que quedaban muchas personas viajando hacia otro lugar y estaban dormidas, se despierta él antes de tiempo y ya no aguantó estar solo, levantó a una muchacha y ya qué culpa tiene la muchacha, ¿no? Ahora por tu culpa, ahora ya estoy despierta, Dios mío. Híjole. Bueno, sigamos. La lepra no solo era porque hablábamos mal o estamos hablando mal de nuestro prójimo, sino también tiene que ver la lepra con el orgullo, con la soberbia. Y recordamos a este personaje Naamán, si no me recuerdo, este soldado que le pidieron que se sumergiera 7 veces en los ríos del Jordán y no quería, ¿cómo era posible? Esta lepra también sale o salía en ese entonces de forma, como lo dice la Torá, por la soberbia y el orgullo. Entonces, el creer que somos los mejores que los demás, que tenemos mayor conocimiento que los demás o que somos mejores porque sabemos hacer algo X y somos muy soberbios y orgullosos. Y aunque no sepan hacer nada, hay gente que es bien soberbia. Creen que lo saben todo, pero a la hora de la hora no hacen nada. Nada más es bla, 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 bla. Es triste conocer gente así, tener a tu lado o cercanos así que solamente presumen y hablan, pero en los hechos no son nada. Porque en esta parte le está hablando al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a cada persona, y no se eximen aquí ni los sacerdotes. No importa que fuera el Cohen, lo vimos con Miriam, la hermana de Aarón, cómo por hablar mal de Moshe se puso toda blanca, ¿sí? Aarón no, pero sí se puso Miriam. Y no importa el rango, si eres el Cohen, el sacerdote, el levita o hasta el menor de cualquiera de las tribus. Cualquiera le podía dar este tipo de lepra. Entonces, lo que estaba tratando aquí el Eterno es con cada persona que cuando hablaba, cuando hacía una mala actitud, tenía una mala actitud, le brotaba la lepra. Y entonces tenía que pasar un tiempo de reflexión, de meditación y de purificación, para que si su corazón era sincero y era honesto con el Eterno, esta lepra se iba disminuyendo, se iba desvaneciendo. Por eso son 7 días, ya soportaste 7 días fuera del campamento, fuera, no estás con tu familia, no estás con tus hijos, no estás con tus padres, no estás con alguien. Y imagínese cuando se llegaba si era Shabbat y alguna boda o algo, todo lo que se perdían, ¿no? Por el nacimiento de un hijo o algo, se perdían. Entonces era un tiempo de reflexión, de meditación, y decir, hasta que te quebrantaras y dijeras, sí, es razón, yo me equivoqué, yo estuve haciendo mal esto, y te limpiaras, te purificaras. Pero luego a veces unos más tercos seguían adelante, porque uno se hace la pregunta, ¿por qué algunos duraban más con lepra o permanecían más tiempo fuera del campamento? 7 días, después otros 7 días más. Ya cuando una vez trabajaba, ya empezaba a disminuirse la lepra, ya tú podías entrar al campamento y estar no dentro de tu tienda, no dentro de tu casa, sino afuera. Imagínate, sentado a la puerta de tu casa, 7 días más y tú queriendo entrar, no puedes entrar a tu casa, porque sigues en el proceso de purificación. 7 días, por ejemplo, 7 días afuera en el campamento, la desesperación de que tienes que, dices, sí, ya me arrepiento, sí, lo reconozco, pero llevas un proceso,
Son 7 días, ya a lo mejor el segundo día ya estás arrepentido, ya dices, ya no quiero, ya lo entendí, ya entendí el trato, ya no voy a hablar mal. Espérate 7 días. Hijo, 7 días más, ya te examina el Cohen y ya estabas dentro del campamento y todavía no podías entrar a tu casa, deleitarte lo que hagas en tu casa. ¿Quién no disfruta de su casa? Estar en la cocina, estar en la sala, leer un libro, ver la televisión, o irte a acostar, o hacer tus cosas, tus pendientes, pero disfrutas tu hogar. Y esta persona, aún 7 días, tenía que volver a pasar un proceso. Habla de que sí te arrepientes, pero todos llevamos algo. Todos en la parte donde Dios nos habla en nuestro corazón, donde Dios nos trata, te dice, sí, te perdono, pero tienes que llevar un proceso donde para ti no sea momentáneo, porque a veces nos arrepentimos, supuestamente nos arrepentimos y decimos, sí, ya no lo voy a volver a hacer o X, y pasa el tiempo y lo volvemos a hacer. No, tienen que ser honestas nuestras palabras, honesto con uno mismo, y entonces te lleva ese proceso. ¿Cuántas veces nos ha tocado, por ejemplo, que Dios te habla a tu corazón con la Torá en Shabbat o algo, y dices, sí, ya lo voy a hacer en la semana, sí, me voy a aplicar y trataré de ser diligente con esto, y no pasa ni la mitad de la semana y lo volví a caer en los viejos hábitos o en cualquier cosa y ya no pude hacer esto, ya no pude, y me defraudo a mí mismo. Entonces, si es complicado, dice, sí, Dios, yo te limpio y todo, pero en el proceso tú haces el esfuerzo por seguir mantenerte, que te mantengas, te sigas purificando, y cuando ya el Cohen te dice, ya eres puro, te mantengas más adelante, vivas con eso. Por eso el Mesías les dijo, cuando eran sanos, dice, le rogaban por algo y le decían, sé sano, pero no peques más. Hay muchas así que se le acercaron los enfermos, la gente necesitada, le decía, ve, pero ya no peques más, ve, pero y purifícate, ve, ven y sígueme. Pero muchos le decían, ve, ya no lo hago, pero no lo vuelvas a hacer, porque somos hombres imperfectos y recaemos siempre. Y es una cuestión de semana con semana, día con día, porque luego a veces lo tenemos bien escrito, anotado, o decimos, así seguirá, empezamos día 1, bien, día 2, bien, día 3, ¿qué pasó? Ya me perdí, no, ya no lo estoy haciendo, entonces, y otra vez, no digas, ya mañana, no, otra vez otra vez empezar, hasta que te vayas disciplinando y agarrándole cariño y tomando el control sobre nuestra vida. Ahora, hoy en día la impurificación o la lepra, como decíamos, no aparecen, ya no es como antes, pero recuerdo una enseñanza que nos dio Moré, que ahora se manifiesta en nuestros órganos, y eso llama mucho la atención. Yo no digo que sea así, o que sea la razón exacta o X, pero esta lepra se manifiesta con los problemas de la vista, con problemas de estómago, si tenemos enfermedades recurrentes, si tenemos una falta de provisión, si tenemos escasez, y si tenemos problemas en casa o en el trabajo. Si tienes problemas en casa, si hay puros pleitos en casa, hay algo. No es común. Por más que tú quieras traer paz en tu casa, tranquilidad, surge mucho problema, hay algo. Y a veces no, por ejemplo, problemas en el trabajo, problemas financieros, pues a veces no es, se puede entender que sí y que no. Puede ser por negligencia. Alguna de estas cosas que nos da puede ser por negligencia, porque no nos cuidamos a nosotros mismos. No comemos bien, no tenemos buena alimentación, no hacemos ejercicio, no administramos bien el dinero, no cumplimos con nuestras obligaciones en el trabajo, en la casa, X. Y nos vienen repercusiones así. Pero no son todo el tiempo. De repente, Dios, tú nunca sabes que anda uno mal en algo,
y pues de repente, en la escasez, de repente dices, pues ¿qué pasó? Pues trabajo y de repente ya no me alcanza el dinero. Pues ¿por qué no me alcanza? Me esmero y no me alcanza, me esmero y no me alcanza. ¿Hay un problema? ¿Qué está pasando? No, o Dios te está probando o algo está pasando. Seguramente algo está mal, porque no puede ser, porque antes con un poquito me alcanzaba para todo y ahora que tengo un poquito más no me alcanza para nada. Hay un problema, ¿no? Hay uno que analizar y decir qué está pasando y dices, no sé, entonces ahorita lo utilizo el término estoy impuro. Significa entonces que yo estoy impuro, que algo está pasando y yo estoy provocando impureza en mi hogar. Las cosas se me echan a perder, no encuentro algo, no sé qué pasa. No, pues si yo estoy impuro, ahora estoy creando algo peor en mi casa, tengo que atender. Y entonces también esta impureza nos adormece, nos hace insensibles espiritualmente. Entonces perdemos el rumbo, la brújula y no nos damos cuenta que estamos causando mayores males en nuestra vida. Por ejemplo, el clásico y hermoso guardar Shabbat. Yo no guardo Shabbat de manera completa o a medias o no lo guardo, ¿no? Y entonces dices, no vine a Shabbat, estuve en mi casita, pero me distraigo más en otras cosas porque la familia no puedes guardar Shabbat, te tienes que encerrar, tienes que hacer separación, como lo hacía el judío. Ahí nos vemos mañana y se encerraba en el cuarto del hotel. Sí, es lo mejor que puedes hacer. Pero no falta quien te hable, quien te llame, quien te dice, no lo puedes guardar. Mejor evítate la pena y vente a Shabbat, vente a la Keila. Y aquí ya disfrútalo. Y no estás allá pensando y ya estás pensando en el trabajo, en los pendientes o lo que quieres hacer y ya. Ni siquiera estás guardando Shabbat. Entonces, y eso cada vez que se te va acumulando. Por eso cuando dice que la tierra iba a estar, cuando Israel se lo llevan por ejemplo a Babilonia, dice que el Eterno dice, y que la tierra descansará de su Shabbat, es porque no lo guardaron, lo trabajaron y todo, pero también uno dice, si yo no guardé Shabbat, he sido negligente en no guardar bien el Shabbat, se me van acumulando y de repente Dios te lo cobra, por así decirlo. Dices, ya, ¿no? Te lo cobro y te viene el mal. Y entonces uno tiene que, todo este tipo de cosas, tanto en lo físico como en las circunstancias que pasan alrededor, uno se tiene que dar cuenta si Dios te está mostrando si andas impuro en algo. Lo que Dios quiere es que estés puro, que siempre camines y trates de caminar en santidad, no con la aureola, pero sí tratar de que tu camino, tu proceder, tus palabras estén siendo correctas. Y si analizamos bien esta parte, debemos de cuidar tres cosas. ¿Qué es lo que escuchamos? Es nuestro oído. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras manos? Y hacia dónde nos dirigimos, que es con nuestros pies. ¿Por qué lo menciono? Dice en Levítico capítulo 14, versículo 14. En estas porciones vemos cómo el Eterno dice cómo es la afección del Zará, cómo estás impurificado, te tienes que separar, tienes que reflexionar, pero ya después, ya cuando dice, ya frente al Cohen te dice, ya estás puro, entonces tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda de culpa y pondrá el Cohen en el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Y de este se puede sacar otros temas y reflexiones, porque te lo está poniendo en el lóbulo derecho, pulgar derecho y pie derecho. Y eso habla de que, como en otras parashot anteriores nos hablaba Moré, habla de que tenemos de que cuidar nuestro oído, qué hacemos con nuestras manos y hacia dónde se dirigen nuestros pies, porque si lo planteamos en nuestro tiempo real es que a veces nada más queremos, nuestros pies ya corren estás desesperado por ir a hacer alguna cosa, ir a hacer otra cosa y no hacer lo más importante, ¿no? Tenemos lo más importante, por ejemplo, siempre lo más importante es de que le des prioridad a Dios en el rezo y en la lectura. Es la mayor prioridad, es lo mejor que podemos hacer.
Si lo podemos hacer antes de que inicie el día, está muy bien, porque ya la reflexión, la meditación que tenemos después de la lectura, la tenemos durante todo el día. Entonces nuestros pensamientos ya no son vanos. Estamos meditando sobre la palabra, qué será, por qué dijo esto, muchas cosas. No la entendí, y a veces te regresas y vuelves a leer, pues que no me entiendes, te regresas a leer y Dios te va a empezar a dar claridad. Mantienes tu mente ocupada con las palabras de la Torah. Entonces, veamos un ejemplo que de aquí le digo, esta parte cómo se pueden sacar muchas cosas, no tenemos el tiempo, pero me hizo meditar en otra cosa. Vayamos a Mateo capítulo 8, es en el tiempo del Mesías, versículo 14. Del 1 al 4, perdón. Dice, habiendo descendido del monte, grandes multitudes lo seguían. Y he aquí que llegó un leproso, y postrándose ante él, le dijo, Señor mío, si quieres, puedes sanarme. Extendiendo el Mesías su mano, lo tocó y dijo, quiero, sé sano. Y fue sanado de su lepra inmediatamente. El Mesías le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino anda y muéstrate a los sacerdotes, y tal como lo ordenó Moisés, presenta una ofrenda para que le sirva de testimonio. Y te hace pensar que en ese tiempo el sacerdocio estaba corrompido, corrupto. Los romanos imponían a los sacerdotes, al Cohen, eran saduceos. Entonces eran sacerdotes que estaban bajo la mano de los romanos y hacían lo que querían, ¿no? ¿Por qué este leproso nunca se acercó hacia el templo? Si sabía que estaba leproso, ¿por qué no un Cohen lo examinaba cada 7 días o algo? Yo digo que en ese tiempo había gente muy buena, levitas muy buenas, pero como estaba muy mal el sacerdocio, no había preocupación por la gente con necesidad. Entonces por eso el Mesías dice, ve, preséntate para testimonio a ellos, para que veas, no tanto que Jesús hacía milagros, sino que la importancia del sacerdocio, de la misericordia hacia la gente, de atenderlos, de ver cómo están, y que la gente no dejarla abandonada en su equivocación y dejarlos morir en su equivocación. Tienes que traerlos hacia el error, de su error, que se arrepientan y se vuelvan hacia el Eterno, a sus mandamientos. Pero algo que me llama mucho también la atención es que el Mesías, como sabemos, él no sana, pero por la misericordia de Dios lo usó para sanar. Pero le dice, sé sano, y el hombre, yo me imagino que de felicidad y todo, le dice, antes le dijo el Mesías, sin violar la ley, sin abrogarla, sin hacerla a un lado, él le dijo el Mesías, sabiendo que yo no te sané, el Mesías no sana, le dice, ve y cumple lo que está escrito, lo que mandó a hacer Moisés. Aquí dice, mandó a hacer Moisés, pero no, las leyes que puso Dios y transmitió por medio de Moisés, le dice, ve y cumple esas leyes tal como desde hace 2000 años, o no sé cuánto tiempo había pasado, así como tal lo indicó Dios, de que una vez que estás purificado, ve y da la ofrenda. Lo que vimos aquí, cuando leímos las porciones, es que llevaran un cordero, dos animalitos, uno para expiación y el otro por pecado. Y dice, y si no tiene dinero, y ahí te lo dice, si no tiene dinero, lleva dos palominos, uno para expiación de pecado y el otro, expiación y pecado. Lleva 2, uno va a morir y el otro lo vas a sumergir en agua con sangre y después lo sueltas en el campo. Pero dice, no importa la condición, tú ve y haz eso que fue mandado. Y ahora yo me pregunto, porque me la hizo a mí la pregunta, ¿cuántas veces cuando nosotros andamos mal y que Dios nos corrige, vamos y hacemos una ofrenda a Dios? Supongamos hay un problema en su casa
Supongamos esto que dice, tienes problemas de vista, de estómago, problemas recurrentes, provisión, escasez, problemas en casa, en el trabajo, tienes un problema. Y cuando Dios interviene y arregla tus asuntos, porque esa es la verdad, arregla tus asuntos el Eterno. Nosotros cuando decimos, ay Dios, gracias porque me solucionaste este problema. Cuando vamos y sacamos nuestra ofrenda y la llevamos al lugar y decimos, aquí está la ofrenda. No, tal ya no lo hacemos con el cordero, la cabra, ya no hacemos nada de esto, no hay templo. Pero con un corazón de gratitud no tomamos una ofrenda. Moré dice 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos. No puedes 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 200, lo que tú quieras, ofrendar algo, pero que uno esté agradecido y diga, Dios, me sacaste de este problema, me sacaste de este apuro. No tenemos el hábito, la costumbre, no tenemos esta práctica de ser agradecidos con Dios y decir, hacer una ofrenda. Aquí el Mesías le dice, ve, no te olvides de ofrendar. No porque Jesús sanó, o Yeshua sanó, no. Te está demostrando, no violes los mandamientos, no se olvidan. Ahorita ya no hay templo, pero sea un corazón agradecido. Lleva tu ofrenda, no importa cuánto sea, no importa. Porque luego dicen, todo es dinero. No, pues sí, si puedes regalar algo que se necesita en la Keila, regálalo, tráelo, ofrécelo, dalo. Da tu tiempo, da tu vida, da tus cosas. Aquí el Mesías para mí me dejó impactado de que a veces nosotros pues no somos judíos, no nacimos desde la Torá, pero te lo demuestra, te lo dejo tan plasmado, dice, no te olvides. Y entonces en el corazón nos queda, tenemos que ofrendar nuestra vida, ¿no? Nosotros nos enseñamos que tenemos que adorar y adorar al Mesías. Ya no lo hacemos, Él fue la ofrenda, se entregó a sí mismo, dio todo. Gracias a eso tenemos acceso al Eterno, al Padre. Pero no olvidemos que no vino a abrogar la ley, no vino a que ya no se hiciera nada de esto, no, la adaptamos a nuestros tiempos porque siguen vigentes y ahora nuestro corazón dice, tenemos que ser agresivos. Si Dios me muestra que yo estoy impuro, que yo tengo una situación así, entonces mi meta es que Dios me saque del apuro, Dios me limpie, me purifique, aprenda la lección, no los cometa, pero también que sea una persona agradecida y que dé ofrenda, ¿no? Dé ofrenda, esa ofrenda a la gente le decimos gracias, o hay gente que nos ha ayudado hasta de lo que no tenemos, hasta no sé de dónde sale y le damos. Y al Eterno, nada más con gracias y levantar las manos, no, que no se quede ahí. La verdad es que, por eso dice no recuerdo bien, pero dice, si ves que tu hermano está en apuros y viene a ti con apuros, no le digas, voy a orar por ti. Oras y lo mandas igual, no, ayúdalo, dale algo. No, ya oré por ti, a ver qué Dios hace contigo. No, pues si vino a ti es porque sea una bendición, dale lo que necesita, ¿no? Así como le decía, llegaba el vecino y dice, es que mis hijos me vinieron visitas y no tengo que darles de comer. Pero es que mis hijos ya están dormidos, ya están acostados. Pero aún por imprudencia, toma lo que necesitas y vete. Uno tiene que ver la forma de ser agradecido con la gente, pero también con el Eterno. Ser agradecidos con el Eterno, nosotros más, porque como nos lo han mencionado aquí muchas veces, nosotros somos privilegiados porque no siendo hijos, Dios nos trajo a su Torah, y entonces debemos estar más agradecidos con el Eterno. Y como dice también la Escritura que tanto se menciona, que luego se me olvida la cita, pero es que los que guardan el Shabbat, un mayor nombre un mejor nombre que sus hijos. Nosotros, no siendo hijos judíos, pero obedientes de la Torah, nos dará un mejor nombre. Entonces tenemos un mayor nombre que hijos e hijas. Entonces tenemos que ser también de esa manera agradecidos con el Eterno, agradecidos, ¿no? ¿A cuántos nos ha hecho un milagro Dios? La vida, la sanidad, en todas nuestras cosas.
en todo. Entonces, todo eso tenemos que aprender, porque no estamos educados a esto, pero tenemos que aprender a hacer, a ofrendar. Dios me salvó, Dios me hizo esto, me salvó de un fraude, ofrendo, gracias Dios, porque me sacaste de un fraude que hubiera perdido no sé cuánto. Y esa es la reflexión que a mí me lleva, que esta porción sí tenemos que caminar, permanecer puros, cuidar las cosas, pero ser muy agradecidos con el Eterno, muy agradecidos por todo lo que hace con nosotros, porque luego a veces nos damos cuenta, ¿sí? Bendiciones, gracias al Eterno por su palabra.